Bienvenidos a Founders Growth Mastermind, el podcast donde empresarios, CEOs y profesionales exitosos nos cuentan los secretos de su éxito. ¿Listo para comenzar? ¡Aquí vamos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Founders Growth Mastermind Podcast, donde entrevistamos a fundadores y directores de empresas, especialmente empresas de servicio, empresas de tecnología y ojalá de temas B2B, para ver cómo es que han logrado lo que han logrado. Y en esta oportunidad tenemos a Alejandro Mazzeroni, que es director de Temenos, quien se encarga de ayudar a instituciones financieras a ofrecer mejores experiencias financieras y digitales a sus clientes, además de manejar y difundir los criterios ESG, que son factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que se tienen en cuenta a la hora de invertir en una empresa. Así que bueno, esa es la introducción que podemos sacar directamente desde sus comunicaciones, pero quizás en un lenguaje más coloquial me encantaría que Alejandro nos contara en esta primera sección que se llama Setup, uno, cómo llegó a estar donde está, y en segundo lugar, cuál es la propuesta de valor de Temenos. Arranquemos de lo general entonces. Como decías bien, en la introducción que dabas es correcta. En Temenos nos enfocamos en ofrecer soluciones tecnológicas a instituciones financieras. Hoy tenemos una presencia en 165 países y para hacerlo lo más clarito posible, tenemos varias soluciones, pero las principales, una es toda la parte de back office o el core universal, que eso es lo que permite que instituciones de banca o instituciones financieras que se dedican a banca retail, de consumo, o pyme, o empresas, o incluso banca privada, puedan ofrecer sus productos a través de nuestra plataforma. Y también tenemos toda la parte de canales, porque entendemos que hoy el canal, en la parte de la experiencia del cliente de la institución financiera, como tú decías, es súper importante, ¿no? Obviamente hay también soluciones satelitales como prevención de lavado de dinero y fraude, o inteligencia artificial explicada, que la verdad es algo que está sonando mucho ahora. Pero para hacerlo como resumen y sencillo, tenemos 30 años de experiencia en esta industria y con los 3.000 clientes que tenemos en los 165 países que te decían, creemos que somos la mejor opción para esa institución financiera que quiere evolucionar, que quiere transformarse y que quiere seguir creciendo, ¿no? Wow. Esa sería un poco la introducción de Temenos. En particular mío, pues, te cuento, tengo, como se notará en mi tono de voz, soy argentino, pero vivo en México hace 12 años. Llegué también por trabajo, trabajando en otra compañía de tecnología. Siempre estuve en compañía de tecnología, ¿no? Diferentes roles, diferentes tipos de negocio. Te diría que desde siempre enfocado en instituciones financieras, la verdad es algo que me apasiona mucho, ¿no? Y lleguemos acá, te diría como una invitación de gente con la que trabajé ya en el pasado, y la verdad la propuesta que me hicieron en términos de lo que querían hacer con la compañía me pareció súper interesante, y el chiste se cuenta solo porque acá estoy. Entré en octubre del año pasado y la verdad súper feliz con estos primeros 6 meses. Bueno, Alejandro, en la siguiente sección queremos siempre conocer un poco más del fundador, del director, del equipo, del área. Y en esta área que se llama Me pongo en tus zapatos, quiero saber cómo es una semana normal en tu vida. Mira, mi semana empieza, bueno, primero habría que definir qué es normal, pero supongamos que todos coincidimos que es normal, digamos. Mi semana empieza te diría el domingo a la noche después de acostar a mis hijos. Soy de esos que organiza la semana el domingo, porque el lunes empiezo muy temprano. Eso si no tengo viajes. Si tengo viajes, esa parte, ¿no? Pero te digo que empieza el domingo después de acostar a mis hijos, ¿no? En particular, te digo que miro 3 cosas, sobre todo de la agenda de la semana. La primera tiene mucho que ver con la relación del equipo y la cercanía que tengo con el equipo con el cual trabajo, ¿no? Es muy importante entender qué es lo que ellos están necesitando, lo que están pasando, lo que la industria les dice, y desde mi rol poder apoyarlos, poder acompañarlos y hasta incluso desafiar internamente, decir, bueno, ¿por qué hicimos tal o cual cosa? ¿O por qué tomamos esta decisión? Obviamente constructivo, ¿no? Pero me gusta tener mucho contacto con el equipo para entender eso. La verdad, otra cosa que me encanta y que eso es lo que me hace viajar también mucho, tiene que ver con estar en el campo con las instituciones que están en estos procesos. Estos procesos tocan, te diría, fibras importantes de las áreas de las entidades financieras. Entonces, entender qué pasa, entender qué necesitan,
entender qué desafíos están teniendo, la verdad, yo creo que es algo de mucho, mucho, mucho valor. Aparte, como te decía, piensa que mi rol es regional, entonces entender, por ejemplo, qué pasa en Chile, qué pasa en Colombia, qué pasa en México o en otros países, te da una riqueza inclusive distinta, ¿no? Y justo por esta combinación de ambas cosas, otra cosa que me paso haciendo mucho tiene que ver con el tema de entrenarme, de leer, de aprender, de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente, nada pasa de todo esto si no me bañé, me tomé un expreso, porque si no el mundo no funciona, ¿no? Yo te diría que la semana normal son esas 3 componentes la mayoría de las veces. Otra componente que tengo mucho tiene que ver con los viajes. A mí, insisto, puede que sí, a veces no haya dormido, o esos vuelos medio raros que te tocan, o decir, bueno, voy para 3 reuniones y estoy 25 horas en un país, pero creo que eso me da una riqueza súper interesante. Entonces trato de estar todo lo que puedo ahí en ese lugar, ¿no? O sea, la verdad no me gusta estar de remoto desde la oficina, ¿no? Yo te diría, esas cosas para mí son las más relevantes, ¿no? Espectacular. Alejandro, genial. Y ahora quiero entender un poco más de la visión que tienen acerca del tema de planificación estratégica, en particular en esta sección que se llama ¿Qué quiere ser cuando grande? Quiero saber qué relevancia le entregan ustedes como organización los conceptos de misión, visión y valores. Bueno, te diría que mucha, y no solo desde el concepto de la página web, sino en cómo se vive. Y eso fue algo que, no te quiero decir que va a ser la más importante, porque la verdad yo creo que el equipo es lo más importante, pero parte de esa misión y los valores fueron uno de los motivos que me hicieron venir a Temenos. Obviamente con un tinte cultural como todos en todos lados, pero yo creo que en gran parte del equipo que hay en la TAM se vive mucho. Y déjame que empiece de lo macro a lo micro, si querés, ¿no? Uno de los principales statements que hace la compañía es ser la plataforma bancaria de todo tipo de entidades financieras. Y eso, como te decía antes, es lo que da un poco de la riqueza a lo que yo hago, lo que me apasiona de lo que yo hago. Pues son historias diferentes, son situaciones diferentes, son países diferentes. Y esa apertura es la que me mantiene entretenido en el día a día, ¿no? Después te diría que uno de los valores que a mí me gusta, por ejemplo, mucho, es el tema de desafiar el status quo. Todos vemos las instituciones financieras en Latinoamérica, que obviamente todos entendemos que son instituciones reguladas, que tienen una historia, tienen una estructura, tienen una forma de operar, pero eso dentro de ese contexto, desafiar el status quo, es algo que a mí me apasiona, ¿no? El decir, yo lo veo con mis hijos, ¿no? Cada vez que dices algo, decir, bueno, ¿y por qué 5 veces, no? Tiene que aguantar un por qué 5 veces para que tenga razón. Razón de ser, no razón de estar correcto, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas, desafiar el status quo, es otra de las importancias, de las cosas importantes que se viven en la región, y es lo que trato mucho de transmitir al equipo, ¿no? Insisto, todos podemos hablar del tema cultural o de la parte latina que le agrega esa misión y visión y valores, pero esa te digo que a mí esas me gustan mucho. Y otra que capaz después nos extendemos un poco más, ¿no? Pero vos pensás que los cambios que pasan en las instituciones financieras tienen que ver con la persistencia muchas veces. Porque todos podemos tener herramientas innovadoras, todos podemos hacer un montón de cosas, pero eso tiene que ver con la persistencia de alguien que se lo puso como objetivo. Entonces es otro valor que también comparto, ¿no? O sea, los cambios no pasan rápido o fácil en este tipo de instituciones. Y eso motiva también, ¿no? Bien, me encanta porque así podemos saber un poco más de la visión que puedes tener tú como encargado de la región. Y en ese mismo contexto de la parte de ser encargado de la región, quiero que me cuentes la siguiente sección que se llama Eye of the Tiger. ¿Cuál es tu dificultad más grande o tu reto, tu desafío más grande como líder de tu parte de la organización? ¿Y cómo lo resuelves también? Eso es un punto clave. Bueno, empezamos por el desafío y después vemos si lo vamos resolviendo. Yo creo que eso lo resolvemos día a día, ¿no? Mi principal desafío y el de todo el equipo, creo yo, y el de muchas personas que están del otro lado también en las instituciones financieras, es el desafío de combinar la parte de innovación, las herramientas tecnológicas, los requerimientos de los clientes con el entorno regulado. O sea, y eso abre un mundo. Entonces tú me dices, o sea, ¿cómo se resuelve? No sé si hay una respuesta, pero empecemos por la parte del desafío, ¿no? Hoy yo veo que los usuarios, y lo veo con muchos tipos de usuarios,
esperan lo mismo de Netflix que de un banco, ¿no? O esperan lo mismo de cualquier cosa inmediata como de una institución financiera, ¿no? Y si bien hay muchas mejoras que se hicieron, yo creo que todavía hay deuda. Entonces ese es mi principal desafío. Tratar de, no quiero decir eliminar porque eso sería demasiado pretencioso, pero por lo menos reducir esas limitaciones, ¿no? Y te diría que la parte de la región le da otra componente muy interesante. O sea, el tema de los diferentes desafíos que tienen los países. Vos podés agarrar dos instituciones financieras del mismo tamaño, mismo segmento, mismo producto, lo que quieras, familiar, pública, lo que sea, y agarras dos países y es otro contexto. Hay unas componentes que cambian y eso le da un desafío al desafío original, ¿no? O sea, es el desafío top del desafío. Parte de resolver, o cómo se resuelve ese desafío, te diría mucho con lo que hablamos antes del tema de especializarse, de conocer, de entender, de aprender cómo resolverlo, ¿no? De vuelta, no es copiar y pegar, eso no pasa. Pero sí, la experiencia te da mucho más recursos. O sea, esos 3.000 clientes que te decía al inicio son una base de conocimiento y recursos que nos permiten, y a mí en particular, cuando me siento con alguien del otro lado de la mesa, poder agregarle valor para resolver esos desafíos, ¿no? Yo te diría que los desafíos en este tipo de rubros son conjuntos muchas veces, no son de un lado o del otro, o solo míos, ¿no? Oye, Alejandro, y quiero entender algo más, quiero hacer un pequeño doble clic ahí, porque yo creo que si bien me respondiste, se da que esta vez el desafío que tú tienes como persona parece ser el mismo match que el desafío que tienes como organización, ¿cierto? Que es poder entender y estar a la par de la innovación en instituciones financieras, entiendo. Pero y en términos de, así como bien personales, en el cargo, dígase, quiero decir management, pero no sé si es el único desafío. En mi caso particular, yo tengo desafíos de management que identifico claramente, míos, tuyos. ¿Cuáles serían como del día a día, como del laburo, así? ¿Qué es lo que más te cuesta y cómo lo resuelves? Mira, te diría que lo que más cuesta es eso de estar en el lugar, en el momento correcto, estar presente ahí, ¿no? Eso es lo que muchas veces más me cuesta. Entonces lo que trato es de combinar, viajar un montón y estar ahí en campo, a mí personalmente, y tratar de dar la misma atención, cercanía o calidad de relación entre las personas del equipo de manera remota. Eso sería, si querés, a nivel personal, ¿no? O sea, cómo mantenés la proximidad con el equipo, cómo mantenés la fluidez, la confianza, todas esas cosas en diferentes usos horarios, en diferentes zonas geográficas, etc. Yo diría que en lo personal, así muy personal, tiene más que ver con eso. Claro, es un desafío no menor, a la vez también porque hoy día los cargos, no solamente los cargos de liderazgo y gerenciales son regionales, sino también otros cargos que prestan servicio a otras áreas, como marketing, típicamente una empresa que es multipaís, típicamente tiene un área de marketing en, digamos, Colombia o México y presta servicio al resto de la región. Entonces, el desafío que tú tienes no es solamente gerencial, sino que me imagino que también otras áreas que prestan servicio a otras regiones tienen este desafío. Así que la verdad que cuando lo dices me parece evidente, pero estaba fuera de mi radar antes de preguntarlo. Voy con la siguiente sección que se llama Yo Da Tips, donde quiero que nos cuentes un buen consejo que has recibido o que puede haber sido sacado de algún libro también o ambas, cualquiera que te venga bien. A mí me gusta hablar mucho o tomar a un board de directores, a un consejo de asesores, como exactamente eso, no sencillamente como alguien que te dice, ¿y cómo te fue las ventas? ¿Vendiste? Sí, no, sino como alguien que te asesora. Entonces, la pregunta es, ¿qué buen consejo has recibido de un board de directores? Puede ser un libro también, y cuéntanos un poco la situación. Que te voy a decir dos, que así cuando estabas planteando la pregunta se me ocurrían dos, ¿no? Una fue a causa de una situación no tan positiva, pero la verdad el comentario o el consejo me pareció muy bueno, y era de la vida real. La verdad yo valoro mucho los consejos en la vida real de la gente que está codo a codo con vos en el campo, ¿no? Por decir una manera. Te voy a decir, el primer consejo
me lo dijo una persona hace más de 10 años, antes que me venga a México, hace como 13, en un cierre de año fiscal. Siempre hay uno que está en la raya para cerrarse, siempre hay algo que se complica. Y sin decir nombres, no sé, iba a decir quién me dijo el consejo me lo dijo Hugo Freites, que en ese momento estaba conmigo en Argentina, en otra compañía. Y nada, la persona del otro lado de la sesión se puso un poco, voy a decir ruda, por usar un término más nice. Y algo que cuando ya nos íbamos, obviamente no salió eso ese momento, y él me decía, nada en los negocios es personal, ¿no? De vuelta, son negocios, pero el respeto y la palabra sí. Y eso me quedó súper grabado, incluso mucho cuando recién llegaba a México, ¿no? Es algo que siempre hay que poder separar lo que son negociaciones entre compañías, acuerdos entre compañías, y los individuos que interactúan en esos acuerdos o en esas negociaciones, ¿no? Entonces, ese me gustó mucho y lo repetí muchas veces, sobre todo porque todo este tipo de... En mi día a día hay mucha negociación, muchas oportunidades con instituciones, y llegan momentos que las negociaciones a veces se ponen más tirantes o más ásperas, ¿no? Entonces ese consejo, la verdad, siempre lo guardo. Y otro me lo dijo Pablo Pereira, creo que fue recién empezando la pandemia. Sí, fue recién empezando la pandemia, ¿no? Y él me decía, estamos presentando a una institución tradicional una solución para paliar un tema de un requerimiento específico en pandemia, y me decía, hay que ser un poco más atrevidos y desafiar el porqué de las cosas. O sea, el por qué van a hacer esto. Porque el top of mind que te puede decir es, sí, está bien, lo va a hacer para A o B motivo, pero por detrás siempre hay algo más. En este rubro nadie se pone a hacer un proyecto de cambio de core porque un día se despertó con las ganas o porque quiere hacer lo mismo, ¿no? Entonces el porqué de entender muy bien, eso es lo que te permite eso, ser literal, ser atrevido, desafiar un poco más, ser un poco más innovador y disruptivo, ¿no? Bueno. Eso es otro que cada vez que me pongo a hacer un pitch lo tengo en mente también. Buenísimo, me encantó. Bueno, vamos con la siguiente sección y aquí quiero indagar un poquito más en lo que es la industria. La sección se llama Trending Topics y aquí quiero que nos cuentes un poco ¿cuál crees que es una tendencia fuerte que viene en tu industria? Ojalá algo medio inesperado, que viste, cuando uno está en la cresta de la ola ve cosas que nadie más ve, pero si alguien quizás de otra industria está escuchando, podría decir, wow, esa no me la vi. Si no es inesperado, no importa, pero cuéntanos algo que venga a la bolita de cristal y cuéntanos el futuro. Te voy a decir una cosa, es inesperado, pero no positivamente. Te voy a contar el por qué. Una de las tres que se me ocurren con lo que me decís. La primera es que todavía un trending topic sigue siendo la transformación digital. Cuando después de ya un camino recorrido, experiencias, una pandemia en el medio, yo creo que no debería ser ya un trending topic, debería ser algo que es un given o que es algo que es como el nuevo estándar y a partir de ahí construir. Claro. Eso, de vuelta, sigue siendo un trending topic. O sea, para mí no es positivo que todavía lo siga siendo, para mí debe ser como ya el nuevo estándar, ¿no? El tema de la adopción de las herramientas tecnológicas, eso sigue siendo uno. Por otro lado, sí te diría que cosas de inteligencia artificial que todo el mundo hablan, está bien, el común de las cosas, los chatbots o el ChatGPT o lo que sea, está bien, eso lo entiendo y me parece excelente. Ahora, yo creo que la próxima tendencia que estamos viendo es que realmente la inteligencia artificial me explique por qué me responde o por qué me propone. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, con el tema de asistentes para la parte de inversiones, educación financiera de gastos. Lo vemos cada vez más en los canales de atención al usuario final de la institución financiera, ¿no? O sea, donde la inteligencia artificial te dice, mira, pedí un crédito hoy de tanto dinero porque con tu pronóstico de gasto de los próximos 90 días vas a tener tal o cual situación en 90 días, ¿no? Entonces yo creo que eso, salirnos de la general de inteligencia artificial y empezar a meter los usos aplicables
en el día a día de instituciones financieras, que es algo regulado, es algo que sí, yo pensé que iban a empezar por otros lados a preguntar o a enfocarse, y hoy se está dando mucho más en el día a día, como ya en la realidad, ¿no? Como ya no alcanza solamente un buen canal de atención, ya no alcanza solamente preguntarle a ChatGPT para que me haga un mail, ¿no? Ya tiene una evolución. Y eso la verdad eso fue una sorpresa grata de unas conversaciones que tuve hace como 15 días en una convención, ¿no? Y te diría que el tercero, que también me sorprendió gratamente y que nos está permitiendo también reutilizar prácticas de otro lado, cuando antes las ignorábamos, es el tema de ESG que mencionabas antes. O sea, yo creo que fue un trending topic en Europa o en otros lados y tardó en llegar a la región, y hoy está siendo un trending topic en la región. Obviamente tenemos una deuda en términos de cuándo encaramos eso, pero la verdad se ve positivo que por lo menos le estén dando más lugar. Eso me parece, capaz no tan innovador, pero me parece buenísimo que suceda aunque sea tarde, ¿no? Está bien, yo creo que tiene que ver con el primer punto, cuando hablamos del tema de la adopción de la nube o de nuevas tecnologías, y ESG va muchas veces de la mano, ¿no? O incluso lo que hablamos recién, de inteligencia artificial aplicada a inversiones, y donde agarra y dice, bueno, ok, voy a enfocar en un portafolio de inversiones que tengan una mayor calificación en términos de índice de carbono, de lo que sea. Esa combinación de las tres cosas también me parece que está bueno que suceda, ¿no? Si vos decís, no son tan innovadores porque ya en otros lados lo hicieron, estoy de acuerdo con vos, pero por lo menos que pasen me parece bueno. Buenísimo. Ahora quiero seguir indagando un poquito más en la industria, en particular y los auditores de acá, que son líderes de organizaciones. Y podcast se llama Growth, ¿cierto? Tienen la palabra Founders Growth. Y queremos saber cómo crecer. Aquí una de las secciones siguientes se llama Growth Hacking. La sección quiero preguntarte cuál es una buena táctica que te ha resultado para crecer, pero yo voy a adecuarla un poco más a lo que veo que pasa en tu industria y en tu caso en particular. O sea, tú me dices, estamos en 150 y no sé cuántos países, ¿cierto? En Latinoamérica no hay ni siquiera esa cantidad, o sea, significa que los abarcaron todos o casi todos. Entonces, ¿cómo crecen acá? ¿Crecen por upsell? ¿Crecen por cross-sell? ¿Desde dónde viene el crecimiento en el negocio de ustedes? Es como la primera. ¿Y qué les ha resultado bien? Mira, te diría que la primera tiene relación con la segmentación del mercado. O sea, los 165 países son a nivel mundial, ¿no? Obviamente en Latinoamérica no hay esa cantidad. Pero déjame hablar de la región. A mí eso me parece interesante por varios motivos. Te diría que hay 4 o 5 cosas que son para destacar. Este rubro no es un rubro masivo, no es un mercado masivo, es muy especializado. Entonces el secreto de ser el mejor o uno muy bueno dentro del segmento es muy importante. O sea, identificar dónde hay oportunidades en ese segmento, qué está pasando en ese segmento y demás. Yo te diría que es el punta de lanza para el crecimiento, ¿no? O sea, tener clarito qué hago muy bien, qué no hago, cuál es mi segmento, es el primero. La verdad, con esos 3.000 clientes que te decía que teníamos, hay 2 cosas que son súper efectivas. Y van muy atadas, te diría. Muy atadas. Una tiene que ver con el contenido que esos 3.000 clientes generan. Esas experiencias, esas situaciones que vivieron, cómo los resolvieron. Eso ayuda mucho, muchísimo más al crecimiento que todo lo que tú puedas hacer en una reunión. Porque es de pares ese contenido, ¿no? Es de experiencia vivida en carne propia, ¿no? Con sus partes felices, con sus desafíos más duros, con lo que les costó. Entonces yo creo que el contenido que generan esas otras compañías, muchas gracias a todos, la verdad eso me ayuda mucho a mí. Y ese es el segundo, diría, el segundo secreto, o el segundo condimento de la salsa secreta para el crecimiento, ¿no? Y esos mismos clientes que agarran y se cambian de compañía o tienen a un compañero que se fue a otra compañía, hacen mucho de referencia y tenemos un plan muy importante con ellos para eso, ¿no? O sea, no hay nada mejor o mejor experiencia que es la que le cuenta un par. Yo puedo tener los mejores vendedores, los mejores especialistas, pero que te le cuente el otro de primera mano, para mí tiene súper valor. Hey, Francisco Israel por acá. Y si todavía te sigues preguntando si tener tu propio podcast es conveniente,
Somos varios los que creemos que es la actividad de marketing B2B más rentable para contribuir a tu empresa. En Frismo.com lo hacemos todo por ti y tú solo te dedicas a tener conversaciones valiosas. Nosotros nos encargamos del resto. Como te decía al inicio, no es un mercado masivo, ¿no? Entonces, yo creo que todo el foco que ponemos en el desarrollo de esos prospectos, de esas oportunidades, es otra cosa que ayuda mucho a mantenerse enfocado y por ende tener muchos mejores resultados, ¿no? O sea, insisto, no es masivo esto. Entonces, el elegir cada uno, el enfocarse en cada uno de esos procesos, pues son procesos largos. O sea, vos pensás que si bien me va, tardaré 9 meses, ¿no? Y procesos de más de años, ¿no? Entonces yo creo que eso también, ser muy, muy enfocado, y tiene que ver con la segmentación que hablábamos antes, ¿no? Y te diría que una componente más tiene que ver con las colaboraciones, tiene que ver con los socios, tiene que ver con los terceros que están en el ambiente, ¿no? O sea, muchas veces hacemos o creamos ese tipo de contenido y de experiencias con diversas fuentes de información. O sea, una consultora especializada en change management, alguien especializado en regulación, alguien que se enfoca más en temas de adopción de nube. Esas colaboraciones, yo creo que también, una vez que tienes un ecosistema rico en ese tema de contenido, ayuda mucho a la experiencia, ¿no? Pero quiero entender un poquito más tu vida sujeto a los objetivos de la organización. Entonces, si tienen 3.000 clientes y en Latinoamérica voy a decir cualquier número, supongamos que es un quinto de eso, o algo por el estilo, eso es que 3 por 2 serán 600 clientes. Si es un quinto de eso. Un quinto, está bien. Ya, serán 600 clientes o algo por el estilo. De los 600 clientes, no sé, 5, 10, 15 estarán en Chile o algo por el estilo. Y entonces lo que quiero entender es si cuando te dicen final de diciembre para el 2024 tenemos que vender 100, esta es la nueva meta, ¿cierto? Y el año pasado vendimos, no sé, 80. Esos 20 adicionales, ¿de dónde van a salir? ¿Van a salir de nuevos bancos e instituciones financieras o van a salir de nuevos productos que les voy a vender a los clientes y bancos que ya tengo? ¿O un poco y un poco? Eso quiero entender. Hay porcentajes un poco y un poco. La mayoría, o sea, te diría, por no decir un número que hoy tendría que hacer una estimación, pero poner que es un 70-30 para hacer un número más o menos razonable, son instituciones financieras que buscan un cambio, entonces para mí son nuevos logos. El 70% más o menos te diría, si tengo que hacer una teoría de oscilante. ¿Por qué? Porque lo que te hablábamos recién, esa transformación, ese ciclo, es lo que más mueve el mercado. O sea, ojo, ese otro 30% que mencionas, si hacemos un número así en el aire, ese 30% tiene conmigo en promedio 10, 15, 20 años. Entonces no es que pasa desapercibido, pero la mayoría de las veces viene por, de vuelta, esos triggers que disparan querer innovar, ¿no? Lo que hablamos antes, decir, bueno, quiero hacer algo distinto, quiero ser el diferente, y por eso buscan cambiar. Yo te diría que más de la mitad, mucho más. Ok, entonces el crecimiento que ustedes van a buscar casi siempre va en una gran mayoría, el delta va en una gran mayoría por nuevos logos, ¿sí? Por nuevas organizaciones que quieran trabajar con ustedes. Ok, si hago doble clic ahí y aprovecho de citar la siguiente sección que se llama Nunca comas solo, en honor al libro de Keith Ferrazzi de Networking. Sí. Esta es una venta muy específica de francotirador. No sé si estás familiarizado con el término de account-based marketing. Me imagino que ustedes hacen account-based selling o estrategia. Dígase, usted hace una lista, estos son todos los bancos, estas son todas las instituciones financieras, estos son todos los de seguro. A estos los tengo, este lo tengo, este no lo tengo, este no lo tengo, este le mandé una propuesta. O sea, me imagino que tienen eso mapeado. ¿Cómo hacen ustedes para sentarse con esos que no tienen? ¿Cuál buena táctica de marketing o de networking usan? A ver, la respuesta es sí a todo eso que dijiste. Sí, el ABM es algo súper importante. Y déjame que te diga, creo que es por una razón diferente. Así como recién te decía que la gente que elige T- como cores o alguien que está conmigo 10, 15 o 20 años,
Cuando pasan esos cambios no es tan frecuente. Entonces, primero hay un tema de branding, que es decir, bueno, ok, ¿qué hace T-? ¿En qué es buenísimo T-? ¿Para quién es T-? ¿Qué experiencia tenemos? En ese sentido, ¿no? Entonces, yo diría que para sentarnos ahí es parte de huevo y la gallina. O sea, porque por un lado, como hiciste todo el trabajo de que saben qué haces y que sos bueno para eso, muchas veces te buscan y te invitan, pero no pasa por milagro, pasa porque hicimos todo lo otro que estábamos hablando recién, ¿no? Pero bueno, eso es como sentarse en la mesa. Después hay que quedarse en la mesa, ¿no? Quiero saber las dos, pero cuéntame más cómo sentarse en la mesa. Bueno, ya hablamos un tema de ABM recién, de entender y conocer dónde soy bueno. Hablábamos antes de segmentación. Hablábamos también... Pero hacen un evento, los invitan a un podcast, los llaman por teléfono, hacen prospección por LinkedIn. Todo lo anterior. Todo lo anterior. Exactamente. O sea, vos pensás que para hacer comunicación de marca y de capacidades, haces eventos, haces colaboraciones, como te decía antes, con terceros. Hay un evento mundial, obviamente, hay un evento regional. O sea, son todas las anteriores. Este tipo de rubro, por decirlo de una manera, es para un proyecto complejo, entonces todas las anteriores se hacen. O sea, no pasa por un solo disparo. O sea, no es... Si bien entiendo el concepto que decías de francotirador, no pasa por un solo evento. O sea, nadie se sienta y te dice, te voy a comprar el core. No, son comunicar primero, tener relaciones de confianza honestas y directas con el mercado, es comunicar capacidades, demostrar capacidades. Por una PPT todo funciona, pero después tenés que demostrarlo. ¿Te acuerdas lo que decíamos antes? Puedo tener el mejor vendedor y el mejor preventa, pero si no hago esa combinación de el conocimiento demostrado más las experiencias de terceros, se va a hacer pura teoría. Entonces son todas las anteriores, ¿no? O sea, pero de vuelta, no pasa en un hecho aislado. No. Entiendo tu pregunta en términos de decir, bueno, quiero aislar partes y segmentos, y no siempre pasa así. O sea, nosotros tenemos algo mucho más entrelazado, tanto de la parte de las instituciones como de nosotros, donde diferentes áreas toman roles en diferentes momentos. O sea, es venta compleja literalmente, ¿no? O sea, donde, bueno, es decir, usan cosas de solution selling, donde usan cosas de ABM, donde usan un montón de recursos para hacer eso, ¿no? Perfecto, no. Quiero y no quiero desagregarlo, porque entiendo, me encanta que digas que sí lo usan todo, y ahí tengo una pequeña respuesta de desagregar, pero entiendo perfecto que es difícil desagregarlo todo, porque al ser una venta compleja hay que estar en un canal y en el otro y en el otro y así que no, me quedo tranquilo con la respuesta de que es un todo, pero quería escucharlo y voy a hacer un triple clic acá, claro, que en la siguiente sección, que se llama Go to Market, donde quiero que hablemos un poco de cómo manejan ustedes marketing y ventas por separado. Típicamente una empresa como la tuya, no sé si quieres me cuenta, tiene un equipo de marketing y por otro lado tiene un equipo de ventas, y ventas le dice a marketing, coño, es que los leads que me pasaste no son tan buenos, y tienen un matrimonio ahí donde uno mira al otro y el otro dice, coño, es que, ¿cómo se llama? Tú no sabes cerrar los leads que yo te mando. ¿Cómo hacen para que sea un matrimonio amigable y fluido y bonito? Por suerte, sí, el equipo de marketing, hay un equipo de marketing independiente de la parte de ventas, está distribuido también por la región, así como nosotros, pero yo más que hacerlo así, los haría así. La verdad, sí trabajamos, y así como hablo con mi equipo directo constante, lo hago también con marketing. Tengo la fortuna la fortuna de que con la directora de marketing de la región es la tercera vez que trabajo, y lo volvería a hacer, lo volvería a elegir. Entonces por eso te decía que es así, ¿no? Mira, y vamos a hacer una analogía del matrimonio. No todos los días son perfectos en un matrimonio, pero sí cuando hablamos mucho de dónde están las tendencias de un lado y del otro, nos retroalimentamos mucho, qué funciona y qué no funciona. Y volviendo al punto anterior, no es que va marketing a hacer un tema de brand awareness únicamente, un tema de un evento y avienta las cosas, ¿no? O sea, hay muchos toques que suceden en el proceso,
Entonces no es que uno avienta y ahí te va, ¿no? Por eso hablaba de esta opción. Yo creo que es algo que es continuo durante un proceso de este estilo, donde tenés, volviendo al tema de venta compleja, tenés muchas interacciones, mucho tema de contenido, mucho tema que te apoya con el ecosistema que hablábamos de terceros, o sea, hay mucho de eso. Entonces, te diría, si tengo que resumir 3 puntos de todo lo que te acabo de decir, alineación y feedback, pero o sea, creo que está en mi número rojo, de mi número de emergencia, en mi celular, la persona de marketing, ¿no? Ari está en mis números rojos. Te diría que, así como hablamos recién de alineaciones y de feedback, también hay que ser claros. O sea, yo no me puedo pedir un milagro. O sea, dijimos, suponte que hay 800 instituciones financieras en la región. Las 800 no van a cambiar de core este año. No le puedo pedir eso a marketing, ¿no? Entonces el tema de ser claros en términos del mensaje, a dónde hay más potenciales oportunidades, cuáles son las prioridades, el foco, ir midiendo si también nos fue mal. Pensamos un ejemplo, decir, bueno, quiero, no sé, elegí inversiones en tal país X, para no meterme en temas políticos, ¿no? Y después agarra y ese país tiene una consecuencia que desalienta las inversiones. Tengo que también tener la capacidad de poder cambiar el mensaje. Entonces, esa comunicación, ese feedback, las prioridades también son de tema constante. No diario, constante. O sea, quiero ser claro en eso. No es que cambiamos todos los días, no. Es constante, pero la retroalimentación tiene que ser seguida, ¿no? Bien, me quedan un par de preguntas más, quizás un poquito más rápidas para ser respetuoso de tu tiempo, pero no quiero dejar de hacerlas. Una tendencia que hemos visto en este podcast, con ya más de 50 entrevistados, es que se habla de que la gente, tu equipo, es lo más importante, y en ese sentido quiero, en esta sección llamada Headcounting, quiero saber cómo haces para conseguir jugadores AAA para que vengan a tu equipo y vengan a querer elegir estar contigo. Yo te diría que lo primero que buscamos es que tenga pasión por la industria. O sea, al que le gusta el sistema financiero, le gusta el sistema financiero. O sea, capaz no es tan sexy como otro, no es que salís en la tele o que estás postulándote para algo así, ¿no? Entonces te tiene que gustar la industria. Esos son los primeros puntos, ¿no? Y buscamos gente que le guste la industria en sus diferentes roles, ¿no? Te diría que otro muy importante, y lo dijiste con el tema de la gente, y es anecdótico, la verdad yo eso sí no lo sabía y lo aprendí después. Por ejemplo, en la compañía te van dando llavecitas a medida que vas cumpliendo años en la compañía. ¿Por qué? Porque dicen que la gente es la llave. Entonces, el tema de la cultura, el tema del equipo, no me gusta usar tanto el término a veces de familia, porque a veces se presta a confusiones y prefiero no, pero decir, bueno, el tema del equipo, el tema de la sinergia que existe. O sea, yo sé que agarra uno de mis vendedores, llama a otro de mis vendedores en otro lado, o otro de otro lado del mundo, porque le pasó que una subsidiaria de otro va y lo van a levantar el teléfono y se van a ayudar, ¿no? Entonces, yo diría, el tema de la pasión por la industria primero, el tema del fit con la cultura de la compañía. El tercero tiene muchos de los valores que yo comparto, el tema de desafiar el status quo. Acá no tomamos pedido, no existe tomar pedido, no es una industria que se tome pedido. Entonces, si no es alguien que busca el nuevo desafío, yo creo que poco hace fit con la cultura también, ¿no? O sea, y ojo, los desafíos tienen que ser, es algo personal, por ejemplo, ¿no? A mí me divierte el tema de récords. Sí, bueno, ¿cuál es mi récord? Quiero hacer el próximo que saque tal cual producto en un país. Entonces, bueno, ¿con qué instituciones financieras o con qué solución se puede lograr eso, ¿no? Yo creo que ese interés o ese apetito por hacer cosas diferentes tiene que ser también otro de los puntos, ¿no? Te diría que esos 4 son los primeros que se me vienen a la mente con tu pregunta. Suficiente, me parece genial, y sigo anotando aquí, haciendo notas mentales. Voy con la siguiente pregunta, que se llama What's Next, donde yo quiero que tú me cuentes a mí, o te pongas el sombrero de entrevistador y me digas, si quieres me hacer la pregunta a mí, pero lo importante es que me digas algún tip de qué pregunta debería hacer, que no te he hecho, a otros fundadores y a otros directores de empresa
para que otros 50 que vengan y sean entrevistados cuenten esa experiencia y la escuchen. ¿Se entiende? Te diría que la próxima pregunta tiene que ver para mí con los miedos al cambio, ¿no? Obviamente en cada industria va a cambiar y en cada posición y en cada rol los cambios y los miedos son diferentes, pero ese What Next tendría que ser, ok, ¿cuál sería el próximo cambio que tengo que hacer por más que me dé miedo, ¿no? Quizás me enfocaría en eso. En una industria tan regulada, con historia como es esta, el tema para mí del miedo al cambio, del tema de la reorganización, es algo que siempre es de mucho valor, y entender qué le pasa a la cabeza a cada uno cuando se enfrenta a ese desafío, a mí siempre me gusta escucharlo, por ejemplo. Bien, tomado. Y en la última pregunta, esta sección llamada Doctor Strange, quiero que Doctor Strange, en honor al superhéroe de los Avengers, este señor que es un mago más espiritual, quiero conocer un poco tu lado más profundo y quiero saber si en particular tienes alguna práctica espiritual. Puede ser religión, puede no ser religión, puede ser meditación, deporte, lo que sea que a ti te haga sentir más profundo, más espiritual, más humano. A ver, el más personal te voy a decir, así como vivo con 2 teléfonos, laptop para todos lados y trabajando un montón, que me encanta, cuando me desconecto hago todas cosas que tienen que ver más con la naturaleza, con el aire libre, e incluso que no es que me desconecto por definición, sino por obligación. O sea, me gusta irme a pescar, por ejemplo, me gusta ir a hacer senderismo o acampar, y por más que quiera no hay señal, ¿no? Entonces creo que esa es mi parte más en contacto con la parte espiritual, ¿no? Donde es más un tema de paz, de desconectar y conectar con otras cosas. Tengo 2 hijos, uno de 7 y uno de 9, los 2 varones. Entonces, bueno, paz en ese contexto de paz, ¿no? O sea, imagínate, pero por lo menos trata de que esa desconexión de esa parte espiritual o de paz funcione de esa manera. Religiosamente es algo que la aerolínea me lo prohíba. Los viernes estoy en mi casa para hacer algo el fin de semana con mis hijos. O sea, ya sea ir a jugar, ellos juegan el fútbol los sábados a la mañana, entonces trato de estar en todos los partidos, así me tomo un red eye flight, ahí estoy, o para irnos a algún lado y demás. Te diría que incluso personal, pero aplicado a lo laboral, me gusta mucho la parte de celebrar cosas, ¿no? O sea, de donde salimos de la obligación, como tú decías, ¿no? Salimos de la parte de tomar forecast y de la parte de hacer el desafío para reconocer y para celebrar. Esa es otra parte que para mí tiene que ver con el espíritu de la relación entre las personas. O sea, de vuelta, no tiene que ser nada astronómico, ¿no? Pero es decir, tomarse el tiempo para celebrar es otra cosa que para mí alimenta el alma y el espíritu por el tema de los reconocimientos, ¿no? O sea, de darle el espacio a cada uno, incluso al que le fue mal o al que se esforzó y trabajó no sé cuántas horas y no salió. Igual creo que esa es otra parte que para mí en términos espirituales o del alma ayudan, por ejemplo. Buenísimo. Me encantó conocerte, Alejandro. Estoy seguro que nos vamos a volver a cruzar. Te voy a cobrar que me cobres el pisco cuando vengas a Chile, así que avísame. Sí. Como siempre, te quiero dar 30 segundos o un minuto, lo que tú quieras, para tu minuto de fama y hacer tu comercial desvergonzado. Si es que hay alguien acá, algún representante de alguna organización financiera que esté escuchando esto, aprovecha de dar tu comercial o un mensaje que quieras para el mundo. Tuyo el micrófono. No, a ver, si alguien quiere, la verdad, como dije, me encanta conversar este tipo de cosas, me encanta el tema de desafiar ese status quo o esa normalidad. Entonces, nada, soy muy activo en LinkedIn, si quieren contactarme por ahí, es mi nombre y mi apellido, no tiene mucho más misterio. O si quieren conocer más de lo que hablamos, también está go.temenos.com/español, también como lugares de contacto por lo que puedan llegar a necesitar. Y yo creo que el mensaje es eso, me encanta desafiar el status quo. Si alguien tiene algo innovador en una institución financiera para hacer, encantado de escucharlo y de ver cómo podemos aportar valor desde la compañía o desde mi rol, ¿no? Listo, ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Alejandro. Ahora sí dejamos la entrevista hasta acá para respetar tu tiempo y estamos en contacto, nos vemos pronto, ojalá en Chile. Dale, Francisco, espera el pisco entonces. Dale, chao. Hey, Francisco Israel por acá.
¿Quieres tener tu propio podcast pero no te quieres encargar de nada? En frismo.com/podcast nos encargamos de todo, desde buscar el entrevistado hasta la edición y publicación. Tú solo te dedicas a tener conversas significativas y nosotros hacemos el resto. Entra a frismo.com/podcast. ¿Te gustó este capítulo? Ayúdanos dejando una reseña de 5 estrellas para seguir contribuyendo. Y no olvides de suscribirte para que no te pierdas el próximo estreno. ¡Nos vemos!